Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este videito. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre comunicación asertiva y a lo mejor a dar algunos tips de cómo empezar a aplicar algunas de las técnicas más habituales de la comunicación asertiva y también explicar un poquito desde lo biológico por qué nos cuesta trabajo comunicarnos de esta manera en general y posteriormente pues haremos más videos relacionados con este tema de la comunicación que es aplicable evidentemente en el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar, en el ámbito académico, laboral. Entonces, por eso creo que es importante platicarlo y nada mejor que platicarlo con Ana Paula. Bienvenida, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Aquí emocionada por otro tema más nuevo. Creo que no habíamos hablado como tal de la comunicación y me parece importante porque pues prácticamente es la forma en que todas las personas pueden interrelacionarse y creo que es fundamental que nos podamos comunicar mejor y de mejor manera poder entendernos, ¿no? Pues hay diferentes tipos de comunicación, tanto verbal como no verbal. Entonces, igual imagínate cuántas lenguas hay y yo creo que la intencionalidad de esto es conocer, inclusive en tu propia lengua, el poder expresarte de la mejor manera con otros y sobre todo con las personas que más te importan y que puedan entenderte la idea como tal que tú quieres transmitir, que esté de la mejor manera, de la manera más adecuada, también intentando generar en la otra persona las emociones adecuadas que tú también quieres transmitir, ¿no? Porque muchas veces se malinterpretan. Entonces yo creo que este punto fundamental es tener la mejor interpretación también en el otro, en el contexto del mensaje que quieres dar. Entonces es siempre importante, y a lo mejor comenzando con qué significa comunicación, por ejemplo, asertiva, ¿no? Que es el tema del día de hoy. Claro. Lo primero sería definir qué sería este término, conjunto de Uh-huh. comunicación asertiva. La comunicación, pues ya sabemos la existencia de un emisor, un receptor, un mensaje en un contexto determinado y la parte de la asertividad sería el hacerlo de una forma adecuada. En términos generales, comunicación asertiva lo podríamos definir, hay N cantidad de definiciones, sin embargo, en este modelo terapéutico en el cual yo trabajo, se definiría como la habilidad, es decir, es algo aprendido, no es algo innato, todos lo podemos aprender, la habilidad de poder comunicarse de poder externar de una forma honesta lo que estás pensando, lo que estás sintiendo o lo que requieres para poder sentirte bien, la habilidad de poder expresar de manera honesta lo que quiero, lo que siento, lo que necesito, lo que estoy pensando, sin pasar por encima de los demás. Tenemos habitualmente tres tipos de personas, bueno, podríamos pensar en cuatro por una combinación de dos de ellas, que serían los pasivos. Los pasivos les cuesta trabajo poder expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que requieren, lo que necesitan, etcétera. Uh-huh. Los agresivos, lo que les cuesta trabajo es expresarlo sin pasar por encima de los demás, sin lastimar a los demás, sin ofender a los demás, sin que les importe la otra persona. Los agresivos simplemente lo dicen. Y el pasivo agresivo es una combinación del pasivo y el agresivo en función de es pasivo con aquellas personas que considera superiores a esa persona, Uh-huh. o a quienes les tiene miedo, que no las considere superiores, de alguna manera les teme y por eso tiende a la pasividad, y agresivo con aquellas personas que considera inferiores a esa persona. Entonces, el pasivo en general es pasivo en todos lados. El agresivo es agresivo en todos lados. Uh-huh. El pasivo agresivo es muy común porque es pasivo con quienes teme o quienes considera que están por encima de él jerárquicamente, y agresivo con los que considera inferiores a sí. Uh-huh. Entonces, paradójicamente, el pasivo agresivo es uno de los más comunes porque Uh-huh. vendría siendo una persona que trata de adaptarse en función de si considera que la persona que está enfrente es superior a sí o si le da miedo. Okay. Y el asertivo, ¿cuál sería? Como lo habíamos comentado hace un instante, aquella persona que tiene la suficiente valentía para externar honestamente lo que piensa, lo que siente, lo que requiere, lo que necesita, sin pasar por encima del otro. Es decir, poniéndole atención también al otro. Y eso es lo que hace la distinción entre el
asertivo y el agresivo, porque muchos agresivos se consideran asertivos. ¿Por qué se consideran asertivos? Porque sí logran externar honestamente lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que requieren, solo que les falta el pequeño detalle de prestarle atención al otro, de matizar sus palabras, de elegirlas con inteligencia, para no solo racional, sino también emocional, para precisamente evitar que la otra persona se sienta mal. Entonces, es una delgada línea, aunque creo que no tan difícil de distinguir. Gran parte de las personas que se consideran asertivas en realidad son agresivas. Ok, perfecto. Aquí me entra una duda, porque también, esto es como una situación de personalidad. Ya llevándolo como al tema de comunicación, por ejemplo, hay una comunicación también pasivo-agresiva, donde puedes hacer comentarios hirientes, irónicos, pero tendiendo a lastimar a las personas o haciendo un doble sentido. Entonces aquí también entraría como el pasivo-agresivo, la personalidad del pasivo-agresivo. No, se definiría más como agresividad. Okay. Como agresividad por debajo del agua, pero en realidad como la intención es lastimar al otro, hacer sentir mal al otro, chantajear al otro, hacerle sentir culpable, para fines prácticos sería una agresividad mediante el uso del sarcasmo, la ironía, la burla, etcétera. Sin embargo, para no confundirlo, estaríamos hablando de una persona agresiva. El cómo es agresivo es lo que puede variar. Sin embargo, lo etiquetaríamos más en este lado de la ecuación, en la agresividad. Okay. Siempre que hay una intención, o sea, hay un dolo, un deseo de lastimar al otro, es agresividad. Siempre que hay un desinterés del otro, una irrelevancia del otro, porque a veces uno puede decir, la verdad es que no me interesa si le afectaba o no. Hay un desinterés, hay un desconocimiento del otro, también entra en la agresividad. Okay. ¿Y qué pasa cuando a lo mejor tú no eres consciente de ciertas situaciones, de cómo manejas las palabras o ciertos temas que en el otro le pueden ocasionar a lo mejor una situación de emocionalidad, tristeza o dolor, y que en dado caso tú dijiste algo y que a lo mejor en tu ignorancia lastimaste al otro? Entonces ahí se puede considerar agresividad. Podríamos decir que el impacto sería agresivo, mas no es con dolo. No hay una intención de lastimar, estaríamos hablando de una comunicación inadecuada nada más. ¿Cuál es la problemática? Ejemplo, yo no sé qué decirle a una persona, a ver, pensar mi expresión con, a ver, fíjate, para esa persona en particular puede ser muy doloroso porque estoy de alguna manera afectando infiriendo o haciéndole sentir que no es capaz de darse cuenta de cosas obvias. Entonces a lo mejor ahí yo no me percato de ello y entonces sin querer estoy lastimando al otro. No hay una intención, no hay un dolo. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De una buena comunicación? No, de una comunicación poco eficaz o poco adecuada, más no agresiva, porque no hay una intención. ¿Cuál es la problemática? Que muchas veces las personas se justifican diciendo, bueno, yo no quería lastimarte, y obvio, pues ahí solamente la persona tendrá la capacidad de honestamente identificar si quería lastimar o no. En la mayoría de los casos sí hay una intención. Sí. Y evidentemente tampoco, aunque carezca del dolo, de la intención, mágicamente esa comunicación la ponemos en asertiva, no. Podríamos decir que existiría una comunicación poco eficaz, poco eficiente, poco adecuada, aunque no necesariamente agresiva, porque no había esa intención. ¿Cuál es la problemática? Que muchas veces son 2 o 3 veces que hago exactamente lo mismo y 2 o 3 veces me justifico de la misma manera. Ahí evidentemente ya no, la segunda o la tercera ya no entraría en comunicación inadecuada, ya estaríamos hablando de una comunicación agresiva. ¿Por qué? Porque la otra persona probablemente ya me refirió que esa palabra, esa expresión, esa idea le lastima y aún así lo sigo ocupando. Sí, claro, ya no está bajo el pretexto de la ignorancia, ¿no? Porque ya fue previamente contextualizado de la situación, y que inclusive yo creo que el hecho de que a lo mejor una persona se dio cuenta que tuvo un error lingüístico con alguna forma de expresarse,
y quiere resarcir el daño o quiere retomar a lo mejor el hecho de decir, oye, discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer o voy a manejarlo de otra manera, cuando hay una conciencia del hecho que se hizo en el otro y también una situación de reparación del daño, ¿no? Entre comillas. Entonces, la situación es que ver cómo el otro se maneja y si hay un verdadero arrepentimiento o un verdadero contexto de decir voy a tener más cuidado en la futura interacción contigo, porque en dado caso es la situación, ¿no? Y creo que todas las personas vamos a ser vulnerables en diferentes puntos y hay diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes culturas que la expresiones, acciones, palabras, vamos a tener diferentes emocionalidades conforme nos vayamos sintiendo, y no es lo mismo, por ejemplo, que yo me pueda sentir tranquila o a gusto con ciertas palabras, inclusive hasta, no sé, yo vengo de Guerrero, muchos decimos sandeces o groserías, y a lo mejor en otros estados se los ven como más, pues eso es grosería, ¿no? Y nosotros nos hablamos de entre guerrerenses de la misma manera o con más confianza o podemos hablar de diferentes temas. En cambio, por ejemplo, yo ahorita que estoy en Puebla, cosas como más de no sé, abierta sexualmente o de religión o de temas de ese tipo, no puedes expresarte de manera abierta porque para ellos son como más reservados o culturalmente más tradicionalistas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos como que también saber con qué tipo de personas podemos hablar de ciertos temas o con qué no, o cómo expresarnos. Simplemente, por ejemplo, las redes sociales también te involucran en tener una serie de reglas sociales de cómo hablar, cómo manejarte. No puedes tener ciertas palabras que involucran porque te pueden desmonetizar, porque te pueden bloquear, porque te pueden suprimir. Entonces también ese tipo de cosas, hasta qué punto pues a lo mejor sería libertad de expresión, porque muchos también yo creo que en situación de agresividad lo manejan como libertad de expresión, y hasta qué punto tú puedes terminar tu propia libertad y enfrentar a otros, ¿no? Es un poco complejo a lo mejor ahí. Ahí me interesa también saber en qué punto, por ejemplo, las personas pueden sentirse libres de expresarse y cómo manejarse abiertamente y sintiendo a lo mejor una situación de agresividad, porque la agresividad no necesariamente tendría que ser para molestar a otro, ¿no? También, digo, teniendo conocimiento de todas nuestras emociones y del por qué surgen, es para algún cambio o un beneficio. Cómo manejar un problema que me causa emocionalidad a mí y posiblemente si va a haber una situación de enojo o fastidio porque tenemos ideologías diferentes, con otra persona y que no se sienta mal, porque también el contexto de decir las cosas de manera asertiva no nada más es para que nunca nos peleemos, más bien para manejar una mejor dinámica en el lenguaje y que no vaya a subir un tono de agresividad aún mayor, ¿no? ¿Cómo lo manejarían en ese caso? Bueno, aquí lo primero es que, como habitualmente lo hacemos en este modelo terapéutico, lo primero que se sugiere es ver qué pasa desde un punto de vista biológico. ¿Por qué nos cuesta trabajo ser asertivos? ¿Qué está en juego al momento de intentar ser asertivo? Simplificándolo mucho, podemos identificar que hay dos grandes áreas que entran en juego dentro de nuestro cerebro. La parte justo central, justo en medio del cerebro, que es el sistema límbico, que es donde se alojan las emociones. Imaginemos momentáneamente que es como si fuera un foco, ¿vale? Que está encendido. Y la otra parte que entra en juego cuando intentamos ser asertivos es la parte racional. Pensemos que en la parte frontal de nuestro cerebro está otro foco. Lo que se ha encontrado es que estos dos focos no se pueden encender simultáneamente. Cuando uno se enciende con mucha intensidad, el otro en automático se apaga. Nunca se apagan por completo, nunca se encienden por completo, sin embargo sí van encendiendo en distinta intensidad. No, como estos apagadores que son de forma circular y les vas modificando y se va incrementando la intensidad o disminuyendo, no como el apagador normal de enciende y apagado. Entonces, cuando yo estoy intentando ser asertivo, lo que estoy intentando es que se encienda sobre todo el foco de lo racional, para poder elegir con cuidado las palabras, para poder descartar aquellas que sé que pueden incrementar el conflicto con el otro. ¿Cuál es la problemática? Que generalmente cuando yo intento utilizar la comunicación asertiva, previo a ello se encendió la parte emocional.
porque estoy teniendo un conflicto con mi pareja, o porque me está gritando mi jefe, o porque me estoy peleando en la calle porque con otro conductor ambos queremos pasar al mismo tiempo. Entonces, esa es la verdadera dificultad. La mayoría de las personas piensa que no logra ser asertivo porque no es inteligente, porque algo le falla, porque desconoce cómo ser asertivo. A mí me parece que en realidad no es así. Creo que la mayor parte de nosotros sabemos que hay ciertas palabras que no ayudan, que hay ciertas formas de abordar las situaciones, y tan es así que en muchas ocasiones nos ha pasado que luego de un conflicto y luego de haber dicho 250,000 palabras en él, decimos, chin, quizá debía haber dicho esto, quizá no fue buena idea haber dicho esto, quizá me convenía externar las ideas desde esta perspectiva. ¿Y por qué luego del conflicto podemos pensar muy buenas ideas de por dónde conducirnos? Porque la parte emocional, luego del conflicto, la parte emocional ya se apagó y entonces obviamente la parte racional se enciende, ¿sí? Entonces la clave, la meta es tratar de hacer esto en el momento oportuno, ¿sí? Es decir, tratar de hacer un apagado lo más rápido que se pueda de la parte emocional para que se pueda encender la parte racional y yo pueda, de alguna manera, ser más asertivo. Porque los elementos de asertividad probablemente sí los tengo, solo que en ese momento no están disponibles porque se encendió mucho el foco emocional, ¿sí? Entonces hay un ejercicio que a mí me parece que podemos hacer, incluso si se animan a hacerlo quienes nos están viendo, que yo lo hacía mucho cuando estaba impartiendo cursos o conferencias sobre este tema en los auditorios o en algunas instituciones y empresas, y que me gustaría, si tú estás de acuerdo, Ana Paula, que lo hiciéramos tú y yo, para que a lo mejor quienes observan el video, si se animan, también lo intenten hacer. Entonces te voy a pedir que cierres tu puño, puede ser el izquierdo o el derecho, el que quieras, ¿vale? Y entonces imaginemos momentáneamente que nos estamos enojando y entonces vamos a apretar el puño un poco más, vamos a apretarlo un poco más, vamos a apretarlo un poco más, todo lo que puedas, sin lastimarte obviamente. Quiero que lo aprietes, 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 y ahora quiero que lo sueltes, ¿ok? Y quiero que me respondas. Mientras lo estabas apretando, ¿estabas respirando? Ay, no sé. Creo que no sé. Exacto. Sí. Lo más probable es que nuestra atención estuviera puesta en apretarlo, en apretarlo, en apretarlo, y nuestra respiración en ese momento se detuvo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entendamos esto, y de hecho cuando lo soltamos, Se relajó. realmente es cuando volvemos a respirar. Sí. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esta es la clave. Cuando yo estoy enojado, mi respiración tiende a ser muy corta, ¿sí? No respiro profundamente y digo, oh, lo que tú me dices me ofende, me lastima, ¿no? Y entonces voy a elegir las palabras adecuadas para responderte. No, lo que hacemos es responder rápido, responder inmediato. Habitualmente, si lo que me dicen me lastima o es directamente una grosería, trato de responder con una grosería de la misma magnitud o incluso superior, porque se convierte en una lucha, ¿no? Claro. Y obviamente mi cerebro está diseñado para intentar ganar, porque parte de la idea de que si yo gano, sigo vivo. Si yo pierdo, me puedo morir. Así lo ve mi cerebro. Entonces, cuando yo estoy enojado, mi respiración prácticamente se acorta y se detiene por segundos, porque estoy enfocado en algo, en este caso apretar, ¿no? Entonces es muy importante, si yo lo que quiero es volver a encender la parte emocional, la clave es tengo que respirar. Okay. Por eso todas las técnicas de un poco como tómatelo con calma tienen que ver con la respiración, ¿okay? Porque se ha encontrado que cuando yo inhalo y exhalo de una forma profunda, por ejemplo que meto el aire por la nariz y luego lo saco, solo por haber hecho eso ya encendí 400,000 neuronas en mi parte frontal de mi cerebro. Entonces la respiración es fundamental. El problema es cuando estoy enojado,
no estoy consciente de mi respiración. Y entonces, ¿qué sería lo idóneo? Pongamos 3 escenarios para que podamos entender cuáles serían como lo idóneo, lo más habitual y lo menos idóneo, que es a veces lo más frecuente. Lo idóneo sería que en ese momento detuviéramos la conversación, detuviéramos la discusión y que pudiéramos retomarlo 5, 10, 15, una hora después, ¿no? 5, 10, 15 minutos, como mínimo. Evidentemente eso es complicado, porque cuando estamos en una discusión, sobre todo los hombres, tenemos la tendencia a querer resolverlo en el momento. No digo que no haya mujeres que sean así, sin embargo, en general las mujeres he encontrado que tienen una mayor capacidad para ponerle pausa a las discusiones y poder retomarlas posteriormente. Y de hecho, en muchas ocasiones la dificultad de las mujeres estriba no en que no le pongan no en que no le puedan poner pausa, sino que en ocasiones, como no se resuelven los temas, los siguen cargando durante mucho tiempo, comparado con los hombres. El hombre lo quiere resolver en ese momento para ya no tener que cargarlo más adelante. Entonces, ahí chocan generalmente 2 estilos distintos de resolución de conflictos. Entonces, lo idóneo sería hacer una pausa. Lo menos idóneo sería tener un diálogo que en ese momento nos permitiera un poco como desfogar el enojo y que más adelante llegáramos a acuerdos. Ok, ya dijiste lo que supiste, ya dije lo que sentí. ¿Qué te parece si en una hora volvemos a platicar sobre esto y llegamos a acuerdos? Eso sería como lo segundo más idóneo. Para más idóneo sería, ahorita vamos a discutir, no tiene mucho sentido, no nos vamos a entender, no nos vamos a poder poner en el lugar del otro. ¿Qué te parece si lo dialogamos en una hora? Lo segundo idóneo sería, bueno, dialoguémoslo un poco y tratemos de llegar a los acuerdos más adelante. Y lo tercero menos idóneo, que de hecho es lo más frecuente, es nos decimos de todo, nos enojamos, nos sacamos temas que estaban pendientes del año pasado, del año antepasado, si es que ya llevamos un rato juntos o conociéndonos, y después tenemos que disculparnos por todo lo que hicimos hoy, y probablemente, como estamos muy sensibles, ya no hay acuerdos. Simplemente cruzaremos los dedos, metafóricamente, para intentar que no se vuelva a repetir esta situación, pero como no pudimos llegar a acuerdos porque estábamos muy sensibles, probablemente se va a volver a repetir. Okay. Entonces, estos son como los 3 escenarios. El más frecuente, lamentablemente, es este. Y entonces, ¿qué convendría hacer? Pues convendría, si no llegar al idóneo, que el idóneo sería, no lo vamos a poder resolver ahorita, vamos a platicarlo dentro de una hora, pues sería quedarnos con el de en medio. ¿Cuál sería el de en medio? Intentar ahorita externar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y tratar de llegar a acuerdos más adelante. Aunque es muy complicado. Claro, de hecho, en este escenario que me planteas, me imagino como tal cual la pelea de una pareja, ¿no? Pero ¿qué pasa en una situación de, no sé, me chocaron en el carro, ¿no? O me chocaron y tengo que resolverlo en el momento porque no puedo decirle, estoy encabronado, espérame tantito, dame 20 minutos y regreso? No. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿cómo lo manejaríamos? O cuando nos peleamos con el jefe, con el compañero de trabajo, inclusive entre familia, ¿no? No es necesariamente que tienes que resolver el problema ahí, estás con el enojo en la situación, y ahí cómo se manejaría. Igual, o sea, la misma intentar entrar en la lógica, contenerme. Es muy complicado. Yo creo que lo primero que conviene es entender que no estamos intentando algo sencillo. Uh-huh. Porque a veces uno dice, pero ¿por qué no pude controlarlo? Porque está muy complicado esto. Porque es tratar de apagar a tu cerebro, una parte de tu cerebro para que se pueda encender la otra. Hay 3 sugerencias que algunas investigaciones indican que incluso en situaciones muy extremas se pueden intentar hacer. Ojo, la práctica hacia el maestro, es decir, la primera vez que lo intentes no saldrá, la segunda vez que lo intentes tampoco, la tercera tampoco, quizás hasta la 10ª te va a salir, pero si nunca lo practicas, pues esa 10ª nunca ocurrirá. Sí, claro. Uh-huh. La idea es practicar, y en algún momento te darás cuenta de que hay cosas que han ido mejorando. Entonces, las 3 pautas que ayudan mucho sería, 1,
tratar de no tener contacto visual. Okay. Que es paradójicamente lo que menos hacemos. O sea, generalmente cuando yo me enojo con alguien, le miro a los ojos y con mis ojos le estoy tratando de transmitir telepáticamente lo mucho que me cae mal. ¿Sí? Sí. Así como, de hecho, incluso si se percatan, porque a veces hay gente que se le olvida que somos mamíferos, cuando dos perros se están a punto de pelear, se observan fijamente y casi cada detalle que hacen lo observan, igual los gatos, igual los no sé, los hurones, las ratas y los seres humanos, porque al final somos mamíferos. Es lógico que nos quedamos viendo al otro porque queremos evitar que nos agredan, y si le dejo de prestar atención, mi cerebro piensa que en ese momento me va a agredir. Entonces, ¿qué sería lo idóneo? Tratar de dejar de observar el estímulo aversivo, que el estímulo aversivo puede ser los ojos del otro o la otra persona en general, o en ocasiones puede ser un correo. Por ejemplo, a veces los jefes insultan a sus subordinados no como tal verbalmente, no como tal en persona, a veces lo hacen mediante un correo. Y entonces yo observo una y otra vez el correo, lo releo 3 veces. Entonces, la primera pauta sería tratar de disminuir el contacto visual con el estímulo aversivo, que el estímulo aversivo puede ser una persona, puede ser objeto, correo, etcétera. Lo idóneo sería tratar de no mirarle a los ojos, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues medio me distraigo viendo otra cosa. El segundo es, mientras me distraigo, tratar de respirar profundo. No poniendo la meta en debo de guardar la calma y encontrar las palabras asertivas que seguro tengo dentro de mi cabeza. No, la meta es respire, 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 respire. O sea, poner una meta como muy simple, una instrucción muy simple dentro de mi cabeza, que es respire. Uh-huh. ¿Sí? Y lo tercero sería tratar de identificar qué emociones estoy albergando, no pelearme con esas emociones, sino intentar, luego de aceptarlas, permitir que mi cerebro se vaya un poco por respuestas asertivas. Ejemplo, yo decirme dentro de mi cabeza, no decírselo al otro, decirle estoy muy enojado, en este momento siento que puedo estallar. Entonces todo esto es mientras dejo de observar al otro, mientras agarro y busco mi licencia y mi seguro, talón donde está el número, mi celular, para llamarle a mi seguro porque acabamos de chocar, y entonces eso es lo que tendríamos que hacer. Y al mismo tiempo tratar de centrar la atención en mí, en mis emociones, más que en decir, maldito, cómo no se fijó, en qué estaba pensando, qué tiene en la cabeza. Que si te percatas es lo que habitualmente hacemos. O sea, estas 3 cosas las hacemos mal. 1, no dejamos de ver el estímulo aversivo. 2, no respiro. Y 3, incremento mi enojo, mi molestia, mi malestar, sobre todo centrando mi atención en el otro. Es un inútil, no sabe lo que dice, siempre es lo mismo. Entonces lo que se ha encontrado es que si yo trato de disminuir estos 3 elementos que hago, haciendo estos 3 que se sugiere, no tener contacto visual o disminuirlo, tratar de respirar y tratar de centrar mi atención en mí y en mis emociones, eso ayuda a que se haga como un apagado más rápido de la parte emocional para que se pueda encender la racional. Uh-huh. ¿Es difícil? Sí, dificilísimo. ¿Conviene practicarlo? Sí. Viene a empezar. Claro. ¿Cómo? Y aquí en este momento también estaría, no sé, importante el hecho de mejorar los argumentos, porque algo importante que yo había escuchado es que cuando uno se vuelve agresivo o la emoción también salta, es porque no sabes cómo expresar con palabras lo que estás diciendo, y tal vez si pudiéramos mejorar la forma verbal en cómo nos expresamos y cómo intentamos dar el mensaje a la otra persona, la situación a lo mejor de golpear o subir el volumen de tu voz podría mejorar con a lo mejor una forma verbal, y que también obviamente entre que la comunicación verbal que la que estamos manejando tenga como palabras adecuadas, ¿no? Pero si manejaríamos una argumentación que sea lógica, que base a lo mejor a datos
certificados o acciones que ya han pasado, podríamos mejorar y darle al otro una mejor situación de decir, mira, es que ya pasó esto, esto y esto, por eso te estoy diciendo que esto sería la mejor solución, o no intentando manejar, no sé, tanta emocionalidad, o sea, pero esto ya sería la situación lógica, ¿no? Después de haber analizado, después de ser consciente. Y algo importante también que que habías mencionado, dices que no necesariamente tendría que ser base a la inteligencia la situación de aprender a apagar tu cerebro en una situación emocional y manejarla la racional, pero en la racional también tendrías que tener como cierto contexto de argumentación o cierto campo lingüístico, histórico, de que ya también tendrías que haber sabido con anterioridad todos estos campos, ¿no? Decir, pues ya conozco los antecedentes de este problema, entonces puedo dar mejores argumentos. ¿O cómo se maneja? Sí, solo que en ese momento eso no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque el otro sigue con la parte emocional encendida. Entonces, lo primero que me conviene, o sea, imaginemos, yo lo que quiero es que no arda Troya, ¿no? Seguramente has visto este meme que sale un peluche llamado Elmo, así, con las manos así y atrás fuego. Que hay gente que solo quiere ver el mundo arder. También lo utilizan mucho con la imagen del Guasón. Sí. Sí, últimamente, tanto del más reciente como del previo, que hay gente que literalmente lo único que le importa es que arda Troya y nada, no hay forma de resolverlo. Sin embargo, pensemos que tenemos la oportunidad de tener un conflicto con alguien que no quiere que arda Troya, que no quiere que arda el mundo y que sí quiere de alguna manera que esto no escale. Entonces, lo primero que requiero es yo tratar de apagar el fuego emocional que estoy sintiendo dentro de mi cabeza. Lo segundo sería ayudar a que tú apagaras el tuyo. Okay. Y lo tercero sería ver, ya con argumentos más lógicos y con todo esto que mencionas, cómo podemos llegar a acuerdos. Esto no sirve si tú no apagas primero tu intensidad emocional. Entonces, ¿qué elementos ayudan a que apague el otro la parte emocional? Bueno, primero, quitemos las palabras o frases que literalmente serían como gasolina Sí. para que el otro se exaspere más. ¿Cuál es una de las frases o palabras que más nos dicen y que lo único que hacen es que queramos que todo arda? Tranquilo. Cálmate. Cálmate. Sí. No pasa nada. ¿Sí? Contrólate. No te estás empezando a poner mal. Estás volviéndote loca, ¿no? Lo estás imaginando, estás mal de tu cabeza. O sea, todas esas frases son geniales si lo que quieres es que la cosa explote. Entonces, evidentemente, requiero quitarlas de mi vocabulario. Obvio, si yo no logré apagar mi propia intensidad, son las primeras que voy a decir. ¿Sí? Entonces, paso número 1. Vamos a ponerlo esquemático para que se entienda más fácil. Paso número 1, tratar de yo apagar mi intensidad. Entendiendo que es una intensidad totalmente lógica, totalmente normal, mi cerebro está diseñado para ponerse así. Entonces, si lo que quiero es que lleguemos a un acuerdo, porque pues estoy interactuando con alguien en la calle que no sé si viene armado, o que no sé si viene con más personas y que me pueden hacer daño, o estoy interactuando con mi jefe y no quiero que me corra, o estoy interactuando con mi pareja y no quiero que nos divorciemos. Entonces lo idóneo sería un poco como decir, venga, vamos a intentar apagar un poquito lo que estoy sintiendo. Que eran con los 3 elementos, disminuir el contacto visual, tratar de respirar y centrarme en mí para aceptar mis emociones, no para pelearme con ellas. Paso número 2, ayudar a que el otro se ponga un poco en esta misma situación. ¿Cómo? Primero, descarta esas palabras que son gasolina. No las digas, no las ocupes, no tienen sentido, porque en realidad lo único que hacen es exacerbar más
el enojo del otro. ¿Qué palabras pueden ayudar? ¿Qué frases o qué ideas? Y ideas como comprendo cómo te sientes, vamos a intentar resolverlo, vamos a dialogar, vamos a llegar a algún acuerdo. Si te percatas, no tienen nada de contenido, solamente son como frases que ayudan a que la otra persona diga, ok, parece que estoy con un ser humano que no quiere que todo arda, ¿no? Que todo explote, que todo estalle, y nada más. Creo que... Y cuando... Perdón, el punto entonces sería como el no controlar las emociones del otro, más bien enfocarte en cómo resolver el asunto específicamente en el que estés intentando lidiar, ¿no? O sea, como decir, a ver, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a enfocarnos en esto, ¿no? O cómo manejamos la situación. Sí, siempre y cuando esa forma de verlo y esa forma de externarlo no suene a una invalidación del otro. Okay. Porque yo puedo decir, bueno, ya, vamos a resolver. Y ese ya suena a, no exagere. Uh-huh. Que sería diferente a comprendo cómo te sientes. Entiendo que estés enojada. ¿Qué puedo hacer para resolverlo? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? Que eso sería un poco cuando me doy cuenta que yo la regué, ¿no? Uh-huh. Cuando fue un accidente, un choque, vamos a resolverlo, vamos a platicarlo, vamos a llamarle a nuestras aseguradoras, vamos a poco como intentar decir, yo no quiero que esto estalle, uh-huh. ¿sí? Pero no dando argumentos muy complejos. No, es que la luz verde estaba para mí y es que esta calle solo es en este sentido. Porque si bien es cierto que racionalmente eso tiene sentido, en este momento no sirve de nada porque la otra persona literalmente está bloqueada racionalmente. Lo único que me puede ayudar, el símil es, imaginemos que es King Kong. Y en este momento lo único que requerimos es que se pare y no siga destruyendo lo que hay alrededor. Entonces, ¿qué palabras pueden ayudar? Viendo cómo te sientes, vamos a intentar resolverlo, vamos a llamar a la aseguradora, vamos a identificar qué podemos hacer. Y hasta ahí. No entrar un poco como en más detalle, hasta que vemos que la otra persona ya diga, ok, bueno, sí, vamos a dialogar, vamos a ver cómo lo resolvemos. Uh-huh. Si en ese momento la otra persona lo único que está haciendo es aventar cosas, y romper y tirar, mejor mantenernos lo más alejados posibles, tratando de que no haga daño a otros, no se haga daño a sí mismo, nada más, porque en ese momento no va a poder entender nada, aunque quiera, aunque sea inteligente, aunque no padezca ninguna problemática en su inteligencia. Simple y llanamente está muy encendida la parte emocional y la parte racional no se puede encender. Por eso se recomienda mucho que cuando estamos en una situación muy fuerte, por ejemplo, de transmitirle a una persona, ya no quiero estar contigo, quiero que nos divorciemos, quiero que financiemos la relación, se sugiere hacer esto en lugares públicos. Cafeterías o no sé, dentro de una plaza comercial, algo así, porque como es un impacto muy fuerte, no sabemos si la otra persona va a reaccionar de manera violenta. Generalmente la otra persona es un hombre. Aunque bueno, a veces también puede ser que la mujer pueda actuar de una forma así, sí, que es más habitual en los hombres. Entonces, por eso se recomienda un poco hacerlo de esta manera para que eso inhiba la rayita, la parte agresiva. Se ha encontrado que muchas personas que sufren violencia, sobre todo mujeres, sufren violencia justo en el momento en el que le dicen a su pareja, hombre, ya no quiero estar contigo, porque lo hacen en un entorno privado, en casa o en la casa de él, o en un lugar donde no hay nadie cerca, y entonces sufren ese tipo de violencia. Entonces, pero bueno, el punto es, intentemos primero que la otra persona le baje una rayita a su intensidad, no diciéndole tranquilo, no diciéndole bájale, no diciéndole cálmate, sino al contrario, palabras que de alguna manera le digan a su cerebro, entiendo, es normal que estés enojado, vamos a dialogar. Uh-huh. Cuesta trabajo, mucho. Ok, intentar hablar con empatía, ¿no? Uh-huh. Sí,
y con frases que no suenen a me vale lo que estás sintiendo. Que esa es la parte difícil, porque en muchas ocasiones nos vale. Porque es alguien que no conozco, alguien que, no sé, yo estoy con lo mío, ¿no? Yo estoy con mi emoción, mi enojo, mi tristeza, mi miedo. Entonces, por eso es tan complicado. Lo primero que a mí me interesa siempre es que la gente entienda lo difícil que es esto. Porque nos han vendido la idea de que pues, solo con que tengas 2 o 3 ideas claras, ya con eso se soluciona. No, porque es un problema que inicialmente es emocional, no racional. Uh-huh. Sí, y es difícil también en que en todo momento nosotros estemos en esa situación de modo zen, que siempre vamos a estar funcionando con lógica y que tengamos esta habilidad práctica de bajar las emociones, ¿no? Porque posiblemente en esta situación de vida crítica, que en algún momento todo se acumula, ¿no? Entonces, si tienes un problema en el trabajo, tienes un problema a lo mejor con algún familiar y tienes la emocionalidad a flor de piel, pues posiblemente tú puedas llegar a ser esa persona que no puede controlar la emoción, o puedes encontrarte con otra persona que también está en esa acumulación de emocionalidades, con problemas, y que también no puede controlar sus emociones, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces también actuar desde esta situación empática y también intentar como saber cómo manejar las cosas siempre nos va a ayudar en conjunto, a que las cosas no crezcan o lleguen a ponerse peor. También aquí hay una situación que tengo como alguna duda. Hay una parte, por ejemplo, donde puede ser en una comunicación asertiva brutalmente honesto, como por ejemplo Doctor House, que le llamaban, o podrías tender a una situación de mentir para poder no acrecentar un enojo o lastimar a alguien, porque pues a lo mejor piensan muchas personas que la asertividad es no agredir a otros y por lo tanto a lo mejor no decir verdades completas o decir verdades a medias, o a lo mejor ser honesto pero siendo con un bajo nivel de agresividad, ¿no? Pero lo terminas lastimando, o no sé, ¿cómo lo manejarían ahí? A mí me fascina la serie de Doctor House, me parece formidable. El personaje me parece una excelente muestra del resultado cuando hay una carencia prácticamente total de inteligencia emocional. Uh-huh. ¿Podemos en el día a día ser como Doctor House? Claro que podemos. ¿Cuál va a ser el resultado? El mismo. Nos vamos a quedar solos. Que de hecho en Doctor House hasta eso no le fue tan mal, porque sin spoiler, si alguien no ha visto el final, no se queda del todo solo, ¿vale? Aunque en general podríamos decir, se queda solo. Entonces, creo genuinamente que no es la mejor forma de interactuar. ¿Por qué? Porque ser brutalmente honesto termina cayendo en la agresividad. Entonces, ¿qué sería lo pertinente? Matizar. Tratar de, sin llegar al autoengaño y sin llegar a reprimir lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, tratar de elegir cuidadosamente las palabras que estás ocupando. Si algo no te gusta, decir que no te gusta, mas no necesariamente tienes que ser agresivo para decir que no te gusta. Ejemplo, imaginemos que alguien me da un regalo y el regalo no me gustó, simplemente puedo decir muchas gracias y ya. Y después, ¿qué hago? Lo regalo a alguien más, o lo tiro, o qué sé yo, ¿no? Lo vendo, y le saco un dinerito, y a lo mejor el dinerito sí me gusta. Uh-huh. Sin embargo, ser brutalmente honesto sería, ¿por qué me das esta porquería? ¿No? Entonces, ¿es necesario ese grado de honestidad y de agresividad? A mí me parece que no es necesario, porque probablemente simplemente puedes decir gracias y ya. Tampoco estás diciendo me encantó. Uh-huh. Solo estás diciendo gracias, estás agradeciendo el gesto de que te dieron un regalo. Eso es todo. Entonces me parece que a veces podemos caer, sobre todo los hombres, mucho en la autojustificación, haciéndonos pasar un poco como brutalmente honestos, cuando en realidad de lo que carecemos es de la suficiente inteligencia como para elegir cuidadosamente las palabras que no lastimen. No hay necesidad de lastimar.
compasión, la palabra compasión es una de mis palabras predilectas porque indica no solo la capacidad de empatizar con el otro, sino el deseo consciente de evitar que la otra persona sufra y ante la imposibilidad de evitar su sufrimiento, intentar entonces no ser causa de su sufrimiento, no ser una causa adicional al sufrimiento que ella tiene. Es decir, cuando yo tengo compasión por alguien, genuinamente estoy empatizando y tratando de que su sufrimiento no incremente. Y si no puedo hacer nada para que no incremente, lo que sí puedo hacer es que no incremente gracias a mí. Uh-huh. Todo eso es compasión. Y me parece que en relaciones sanas, de pareja, familiares, laborales, amistosas, la compasión es imprescindible. Entonces, esta idea de, pues hay que ser brutalmente honesto y con la pena, a mí me parece que carece de compasión. Okay. Pero también, bueno, aquí entiendo y creo que es parte de saber si también en qué situación emocional está la otra persona, ¿no? Si ya vemos que a lo mejor está muy, a lo mejor vulnerable, ahí podríamos entender y tener un poco más de compasión y a lo mejor hasta omitir ciertas situaciones. Ahora también si vemos que puede llegar a ser una persona chantajista y que sabemos que en muchas situaciones las personas se ponen en posiciones de vulnerabilidad o teatralidad, porque a lo mejor ni siquiera son vulnerables, son teatrales, para que puedan manipular a otras personas, ¿no? Y muchas veces yo creo que también las personas que son agresivas o algo tienden a ver como que ya cuando están en este punto las personas que se victimizan o se intentan teatralizar, pues ya intentan manejar una situación de coerción o manipulación con una situación de vulnerabilidad que ni siquiera puede llegar a ser real. Entonces ahí también tendríamos que ver hasta qué punto podemos levantar los límites. O sea, a lo mejor... Bueno, ahí estaríamos hablando de una persona que con dolo, con una intención, utiliza estrategias de manipulación. Chantaje emocional, el victimizarse, el mostrarse más frágil de lo que en realidad es. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué estamos cerca, vinculándonos con alguien que termina siendo agresivo? Quizá por debajo del agua, pero en el fondo es una actitud, una conducta con dolo, en la cual intenta, pues, afectarme. Entonces, ¿qué conviene hacer ahí? Conviene darnos cuenta de la situación, darnos cuenta de que esto entraría en conducta agresiva, y ¿qué conviene hacer con una persona agresiva? Pues a lo mejor un intento, 2 intentos de que se dé cuenta de esas estrategias que utiliza, que deje de utilizarlas porque el vínculo para nosotros es relevante y no queremos perderlo, y después de 2, máximo 3 intentos que esto no funcione, alejarnos. Oye, pero ¿cómo me voy a alejar de mi mamá? ¿Cómo me voy a alejar de mi tío? ¿Cómo me voy a alejar de mi pareja? Pues sí, o sea, literalmente eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones no parece factible que nos alejemos porque al final estamos obteniendo alguna clase de beneficio de estar ahí. Es muy común gente que no se aleja porque dice, pero luego ¿cómo me voy a mantener yo solo, yo sola? O gente que de alguna manera siente que si se aleja de la otra persona, la soledad será un costo aún peor, más elevado, que seguir aguantando esto. Sin embargo, ahí ya me parece que la problemática no es de asertividad, sino es de yo quiero estar con una persona agresiva, cerca de una persona agresiva, y que esa agresividad no me afecte. ¿Cómo le puedo hacer? Es como quiero estar dentro del refri y que no me dé frío, ¿no? Quiero meterme en un horno que esté encendido y que no me queme. No se puede. No se puede porque tienes un cerebro normal que actúa de una forma normal ante los estímulos que está percibiendo, ¿sí? Entonces creo que a veces ese es el problema, que mucha gente de alguna manera tiene la idea de que si logra encontrar las técnicas adecuadas, permitirá que su cerebro actúe de una forma anormal.
que ante la agresividad no se sienta mal, que ante la indiferencia no se sienta mal, que ante acciones de poco cariño no se sienta triste. Como para qué hacemos esto, sería un poco como tunear el cerebro para adaptarlo un poco a un entorno poco sano, en lugar de salir de ese entorno poco sano. Okay. ¿Y qué es salir? En muchas ocasiones es disminuir el contacto cotidiano. No, pero es que vivo con mi papá y mi papá me mantiene y ¿cómo me voy a ir? Pues tendrás que trabajar, tendrás que hacerte independiente. Y a lo mejor dices, bueno, pero va a tardar 3 años. Si empezamos hoy, tardará 3 años. Si empiezo en 3 años, tardará 6. ¿Sí? Entonces, creo que en muchas ocasiones los entornos terapéuticos, psicoterapia puede ser, la diferencia entre terapia y psicoterapia, terapia es aquello que nos hace bien, ¿no? Puede ser terapia herbolaria, terapia yendo a ver al cura del pueblo, terapia, qué sé yo. Psicoterapia es enfocado a la parte psicológica. Creo que en muchas ocasiones las terapias a las que recurrimos, lo único que intentan es ayudarme a soportar mejor el sufrimiento que estoy padeciendo. Y a mí me parece que lo idóneo no es eso. Lo idóneo sería aquello que me permita entender que no tengo necesidad de soportar a veces mucho de ese sufrimiento, que ese sufrimiento parte de es opcional. Claro. Y que a lo mejor me conviene dejar de cargarlo. Sí, ok. Está interesante, al final del día, a veces creo que el cómo interactuamos con otras personas habla más de nosotros, ¿no? De por qué aceptamos, por qué dejamos que nos hablen de cierta manera, por qué interactuamos con ciertas personas, y sobre todo si nosotros, sobre todo las mujeres, constantemente buscamos material de autoayuda, de autoapoyo, de reflexión, de entendimiento, de manejo de nuestras emociones, de desarrollo emocional, de vinculación, de mejora continua, y seguimos con personas que nos lastiman, seguimos personas que nos hablan mal, seguimos con personas que no tienen una empatía emocional, una inteligencia emocional, y que también tienen este tipo de actitudes a lo mejor de tratabilidad, de victimización. Y bueno, ahí me parece como interesante retomar como el hecho de que nosotras las mujeres terminamos aceptando la convivencia con personas que nos lastiman, con personas que nos hablan de una manera que no funciona para nosotros, que nos siguen manejando con un contexto de minimización, y eso pues habla más de nosotras, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos aceptando ese tipo de situaciones? Sobre todo cuando nosotras somos las que más pues vamos a talleres, vamos a psicólogos, vamos a leemos más artículos de autoayuda, estamos más al pendiente de nuestras emociones y aceptando si todavía este tipo de contextos, este tipo de personas, este tipo de situaciones. Creo que por eso es importante hablar de también cómo manejar tanto la comunicación con otros y el autoanálisis de decir por qué seguimos permitiendo y estando en este tipo de contextos. Está justo en la parte de seguir analizando de cómo quieres vivir y también hasta creo que la comunicación asertiva debería de ser hacia nosotros mismos, porque muchas veces ni siquiera nosotros nos hablamos de una manera adecuada y y esto es un punto de decir yo me estoy victimizando, yo me estoy hablando de manera adecuada, qué responsabilidades tengo, me estoy concientizando al momento de tener yo un conflicto, y también puedo llegar a manejar mi sentido lógico y que en lugar de que mi emocionalidad explote y mi sentido irracional explote, ¿por qué no lo hago conmigo mismo? Porque muchas veces cuando estoy enojado, que a lo mejor algo no me salió, que me pasa alguna situación donde ya me llegó la frustración y terminas hablándote mal, ¿no? Y a lo mejor estás intentando ser asertivo con otros y no lo eres contigo mismo. Qué importante también es eso. Claro, por supuesto. Solo que conviene no detenernos en el análisis individual.
porque es importante recordar que vivimos en un sistema individualista, que de alguna manera trata de vendernos la estrategia de que todo culmina dándote cuenta tú como persona, tú como individuo, qué es lo que estás haciendo mal. Y ahí se detiene el análisis. El modelo terapéutico desde el cual yo trabajo no se detiene ahí, va más allá. Se pregunta cómo es que las mujeres han aprendido que tienen que hacer esto, que tienen que convertirse en las mamás, en las salvadoras, en las cuidadoras, en las amigas, en las confidentes, en las asesoras, en las gestoras financieras de sus parejas, generalmente hombres. ¿Cómo es que las mujeres han aprendido eso? Y la respuesta es porque el sistema es lo que les ha dicho que tienen que hacer. Entonces, si yo solo me quedo en un análisis individual, la culpa es de la mujer. La mujer es la que tiene que cambiar porque algo está mal en ella. Sin embargo, si yo continúo profundizando y me pregunto, ¿y cómo es que la mujer llegó a esas conclusiones? Me daré cuenta de que es el mismo sistema el que educó de una forma a los hombres y de otra forma a las mujeres, y que en realidad es el sistema el que tiene que cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no cambia el sistema, Ana Paola cambiará. Sin embargo, solo Ana Paola. Las mujeres que rodean a Ana Paola seguirán actuando como el sistema les dijo que tienen que actuar. Y entonces ese cambio se detendrá en Ana Paola. Y si Ana Paola tiene hijos y tiene hijas, ese cambio seguirá, probablemente porque Ana Paola les inculcará esas nuevas formas de pensar. Sin embargo, en algún momento se detendrá, porque no basta que cambie el individuo para que cambie la sociedad. Tiene que cambiar el sistema. Y esa parte es la que el sistema no quiere que veamos. Entonces, nuestras conductas no solo hablan de nosotros, hablan del sistema que nos educó. Y a mí me parece que es más importante, 10,000 veces más importante, que cambie el sistema a que cambie el individuo. Aunque el sistema siempre dirá que el chiste es que cambie el individuo. Por eso es tan conocida esta frase de que el cambio está en ti. Dice, sí, claro, yo puedo reciclar y yo puedo ocupar vasos de cartón y pues sí, pero mientras el sistema no cambie y siga habiendo explotación a nivel mundial, la Tierra se va a ir al carajo. Entonces, creo que al final es parte de la trampa del sistema. Hacernos creer que son las mujeres las que están mal por intentar cambiar a sus parejas en lugar de alejarse de ellas. Yo creo que es el sistema que educa a las mujeres para que piensen de esa manera. ¿Dónde está el problema? No en las mujeres, no en la persona, sino en el sistema. Y por eso es tan importante cambiarlo. Y ese sistema a nosotros los hombres nos educa para considerar que todo lo que hacemos está bien, que no tenemos que cambiar. Por eso de 10 personas que acuden a terapia, 9 son a psicoterapia, 9 son mujeres y solo un hombre. Y ese hombre en muchas ocasiones es homosexual. Sí. Entonces, creo que los hombres heterosexuales tenemos que hacer mucho ejercicio de deconstrucción. Creo que en otro programa podemos platicar un poquito más de algunas técnicas que se utilizan para tener una comunicación asertiva, siempre y cuando la otra persona esté verdaderamente interesada en que lleguemos a acuerdos. Si yo ya hice intento, tras intento, ¿cuántos intentos? Yo recomiendo 2, máximo 3. Y si ya hice mis 3 intentos de que la cosa funcione y no funciona, lo mejor que puedo hacer es alejarme. Sí. Alejarme de mi familia, alejarme de mis jefes, alejarme de mis compañeros, alejarme de mis parejas, alejarme de mis amigos, que eso implica en muchas ocasiones que la relación tiene que terminar. En algunas otras ocasiones, pues no puede terminar porque, por ejemplo, mi mamá nunca va a dejar de ser mi mamá, mi papá nunca va a dejar de ser mi papá. Bueno, legalmente podría, pero pensémoslo así, sin meternos en aspectos legales, que conviene en muchas ocasiones alejarme. Y por eso hay muchas historias en donde hay gente que literalmente se hace la desaparecida, se va a otra ciudad, se va a otro país, cambia su nombre, como una medida extrema para alejarse de ese entorno nocivo. Ahorita que se está haciendo una reestructuración en México de
del Programa Nacional de Desaparecidos, que ha encontrado a miles de personas, muchas de ellas mujeres, que fingieron haber desaparecido, no huyendo de cuestiones penales o legales, sino huyendo de sus propias familias. Entonces, no digo que todos tengamos que hacer eso, lo que digo es que esta es la medida extrema a la que muchas personas llegan, alejándose de su propia familia, que a veces es de mi pareja, de mi esposo, de mis hijos. Entonces creo que en muchas ocasiones, cuando no se aleja uno a tiempo, llega una situación tan extrema que tienen que recurrir a esto. Las sugerencias, evidentemente, pues no tienen que hacerlo, porque creo que literalmente puede ser también muy traumático. Sí. Tener que cambiar de nombre, tener que, incluso algunos se hacen cirugía estética, pero no porque huyen de una cuestión legal, sino porque están huyendo de su propia familia. Sí. Está fuerte. Y al final del día, el huir de tu familia, estás huyendo de una sociedad que está constituida por esto, ¿no? Este tipo de familias que pues no entienden, no te manejan tampoco una inteligencia emocional, un apoyo mutuo, una situación donde entre todos se pueden apoyar de una manera sana, ¿no? Y no te pueden entender, y eso es, creo que una de las funciones que estamos intentando dar y brindar un apoyo de un poco mejor entendimiento de comunicación, un mejor entendimiento de tus emociones, un mejor entendimiento de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan el aspecto físico de nosotros, de cómo funcionamos como sociedad y cómo interactuamos. Y pues por esto estamos haciendo este programa, y espero que muchas personas les llegue y también tengan sus dudas y que se cuestionen, porque el primer paso es cuestionarse y decir en qué está pasando esto, ¿no? Me está pasando a mí, qué son los actos que a lo mejor yo también he hecho, y mientras a lo mejor individualmente es complejo que la sociedad cambie y que el sistema cambie, pero si somos muchos, vamos a ir mejorando poco a poco. Y hay que evolucionar en el sistema, y hay que evolucionar para mejor. Pues sí, y esperemos que con todo esto, pues poco a poco la sociedad cambie. Y pues muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirnos? Pues invitar a la gente a que practique, intentar ser asertivo, entendiendo que cuesta mucho trabajo, nunca lo haremos perfecto, el chiste es tratar de irlo mejorando, y sobre todo, una vez que la situación emocional pase y que la cosa se tranquilice, sobre todo si son conversaciones que tenemos con nuestra pareja, con nuestros jefes, con nuestros amigos, etcétera, o familiares, pues sí tratar de llegar a acuerdos, tratar de tenerlos presentes para siguientes situaciones. Yo creo que estas pequeñas mejoras a la larga nos van a ayudar a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos, no necesariamente porque no seamos en este momento una buena versión, sino simplemente es como un deseo de seguir mejorando, aunque sea poco a poquito, entendiendo que la perfección no es inherente al ser humano, nunca lo haremos perfecto, siempre después de una discusión se nos ocurrirán mejores argumentos, mejores ideas, mejores formas de haberlo gestionado, y el chiste es esas mejorías también tomar nota de ellas para futuras ocasiones. Y así, es ir paso a pasito mejorando. El chiste es tratar de empezar en algún momento, tratar de empezar ya, ahorita, porque creo que mientras más tardamos en empezarlo, pues obviamente más tardaremos en mejorar. Claro. Pues sí, pues muchas gracias por escucharnos, gracias por haber llegado hasta aquí, espero que les haya gustado, a mí me encantó este programa, muchas gracias Carlos, la verdad la pasé muy bien y me gustó muchísimo cómo lo manejamos. Entonces, pues por favor compartan, recuerden que si queremos cambiar el sistema, si queremos cambiar un poquito la perspectiva, obviamente sí tenemos que analizarlo nosotros mismos, pero tenemos que hacer llegar esta información y que cambie todos los demás, ¿no? Entonces, entre más seamos, mejor pasará y mejor funcionará la situación. Entonces, compartan ese tipo de videos, compartan cosas de psicología, compartan libros, léanos más, y pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un beso, cuídense mucho, bye.